Y don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primera impresión, Javier Ortega Smith nos va a acompañar durante media horita más o menos, además en un día en el que te lo agradecemos particularmente porque la jornada de hoy habrá sido larga y supongo que ocasionalmente tediosa también, ¿verdad? Bueno, primera impresión. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol, porque la verdad es que Sánchez ya no sorprende a nadie, yo creo que ni a propias ni a ajenos. Sánchez es un auténtico artífice de darle o intentar darle la vuelta a la realidad y convertirla siempre o intentar convertirla a su favor. Nos ha venido, como siempre, ha abierto la chistera y ha empezado a sacar todo tipo de cortinas de humo, de regalos a los españoles, sin contar la verdad, que todas esas fiestas al final se pagan con más impuestos y que todo eso al final lo pagan todos los españoles. El español de a pie, especialmente el que tiene que levantarse cada mañana para intentar sobrevivir. Y es curioso porque vivimos en España una situación verdaderamente perpleja. Estamos ante un Estado en el que se lleva a cabo un debate del Estado de la Nación, donde tenemos un gobierno que ha hurtado a los españoles debatir sobre cualquier tema. No se puede debatir sobre las consecuencias de la desastrosa política de migración, no se puede debatir sobre las desastrosas consecuencias de la agenda globalista 2030 en nuestros agricultores, en nuestros ganaderos. No se puede debatir de la imposición de la ideología de género o de la mentira histórica, entre otros tantos debates que se han hurtado a los españoles. Y además de un Estado en el que no creen, un Estado troceado, donde no tiene autoridad ni principio el gobierno, y ya no digo nada de nación, para un gobierno que está mano a mano con quienes tienen la decidida voluntad de destruir España. Por tanto, yo lo calificaría como un debate y como una intervención del presidente del gobierno carente de toda credibilidad. Es imposible que quien ha causado la ruina de España, quien ha encerrado a los españoles de manera inconstitucional, venga a ser ahora la supuesta solución de los graves problemas que tiene España. No hay credibilidad ninguna y, desgraciadamente, nuevamente, de esta crisis, las víctimas somos los españoles que pacientemente estamos aguantando este gobierno y que, como ha dicho nuestro presidente, ante este desastre de gobierno y de políticas, solo hay una posibilidad: plantear una alternativa nacional, una alternativa social, una alternativa patriótica y, por tanto, derogar todas las leyes liberticidas, todas las leyes que están hundiendo a la economía de los españoles y reconstruir, empezando por los afectos entre los españoles, reconstruir todas las instituciones que han sido pisoteadas por este gobierno. Yo sé que Miguel Durán ha empleado la mayor parte del día en escuchar un CD que tiene de Martirio, con unas grandes coplas y tal, pero algo te habrá llegado del debate. Sí, no, la verdad es que el CD de Martirio no lo he escuchado hoy. Vaya por Dios. Lo conozco, Vale, pero hoy he estado Ojo metido... verde como la albahaca, en fin, de ese tipo de cosas. Sí, hombre, pero a mí me gusta mucho esa canción, es un también. clásico además. Quizá la mejor versión de esa canción no... Me gusta más la que hizo Concha Piquer. Porque eres un clásico, Miguel. Sí, yo soy más, más antiguito. Más moderno, sí. No, perdón, pero todavía arrastro secuelas de la gripe o COVID que he pasado. Eso, tú anímanos a todos. Sí, señor. No. Aclaro, porque es que mi voz hoy tampoco va a estar en su mejor momento, así que no te costará mucho silenciarme. Bueno, no he escuchado yo hora a hora el transcurso del debate sobre el Estado de la Nación. A Sánchez me lo conozco lo suficiente como para no permitirme que me aburra más de lo que ya nos tiene acostumbrados. Me ha parecido importante ver que yo esperaba un discurso más largo y al final he visto que habrá estado como 1 hora y media, ¿no? Una cosa así. Luego en las réplicas, las dúplicas y todo eso ha invertido más tiempo. A mí es que este hombre me asquea, me hastía, me aburre. Es un trilero, es un prestidigitador de baja estofa, un chamarilero que comparece en el Congreso de los Diputados regalando baratijas para que la gente más o menos considere que sí, que está haciendo una política de gestos, porque no pasa de ser eso. Al final, los impuestos a la banca, como tú has dicho en la entradilla, los impuestos a la banca o a las energéticas son impuestos a todos nosotros, porque van a ser repercutidos como no puede ser de otra manera, es decir, las empresas se van a defender. Y yo espero además
que la demagogia de decir que presuntamente se ataca al fuerte se transforme en algo mucho más efectivo cuando llegue a la Moncloa un gobierno que represente mucho más el verdadero sentir democrático de este país. No, mi credibilidad o la credulidad que yo tengo en relación a Pedro Sánchez está, como se ve, bajo mínimos. Es un tipo que creo que es un profundo fementido, un felón, un desleal, y no sé cómo calificarle más, pero me huele tanto al Zapatero del año 2010. ¿Recuerda? Sí, sí, incluso en algo, Javier Ortega, perdóname que te interrumpa, como tú me has dado antes permiso para, sí, más que nada para que se te recupere la garganta, ya aprovecho. Una cosa que me llama mucho la atención, Javier Ortega, yo no sé si allí sentado se veía igual, que está cascado, Sánchez. O sea, estaba titubeante, se equivocaba, estaba como cansado, no hilaba bien. No sé si es que no le había dado tiempo a hilar las fichas que le habían pasado. Además, miente tanto que llega un momento en que confunde la realidad con la mentira y con sus propias mentiras. Por ejemplo, ha acusado al presidente Santiago Abascal, el presidente de nuestro partido, en decir que había negado la existencia del confinamiento. Y cuando el presidente Abascal le ha dicho, perdone, pero es que eso lo dijo usted en una entrevista, ya confunde, se confunde quién dice las cosas, y de repente el hombre se da cuenta que tenía apuntado algo ahí del confinamiento y dice, bueno, lo ha dicho su partido. No, que lo dijo usted en una entrevista, salió en una entrevista diciendo que no había habido confinamiento. Ese confinamiento que declararon, gracias a Vox, el Tribunal Constitucional como un estado de alarma fraudulento, inconstitucional, que dice que nosotros somos el partido inconstitucional y que hemos defendido la Constitución a capa y espada contra todos ellos, que quiere controlar la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, que está pactando por desgracia, o queriendo pactar con el Partido Popular, seguir controlando y metiendo las manos en la justicia. Es decir, la falta de independencia del Poder Judicial es el que se atreve a decir a los demás si somos o no constitucionalistas, ¿no? En fin, vamos a hacer una cosa, perdóneme así, estoy pensando que a lo mejor usted ha estado todo el día escuchando a Martirio, como Nacho Miguel Durán, o la incompleta del Suber, qué sé yo, ¿verdad? Y no se enteró de lo que ha pasado hoy en el Congreso, que ha habido debate sobre el Estado de la Nación y con anuncios. Entonces, si le parece, lo que vamos a hacer es ver un informe que está en Angelova en la redacción para servirnoslo, de lo que ha pasado y de lo fundamental, y luego enseguida lo comentamos todo con más conocimiento de causa. Angelova, muy buenas noches. Pues sí, buenas noches. Hoy hemos vivido un debate del Estado de la Nación un tanto particular. Generalmente, ¿para qué sirve este tipo de debates? Pues sirven para tomar un poco el pulso del Gobierno, un poco más en profundidad de lo que lo hacemos cada semana, cada miércoles a las 9 de la mañana en las sesiones de control al Gobierno en el mismo sitio, en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto a Sánchez excusándose, diciendo que la inflación es culpa de Putin, como siempre, y culpa de la pandemia. También el presidente ha anunciado medidas que son como caramelos envenenados, porque ¿quién lo va a pagar? Pues su bolsillo y el nuestro. Vamos a ver en una recopilación de Beatriz Dávila en qué han consistido esas medidas. Así llegaba Sánchez al Congreso. ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Pero que viva lejos! Entre gritos no precisamente de entusiasmo. Dentro, en el hemiciclo, todo era expectación, también por su presencia, la de Feijóo. A escucharlo con mucho interés. Y en la tribuna, Sánchez ha hecho gala de cuáles son sus recetas para la nación. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Un impuesto excepcional para este año del que tampoco escaparán ellas, las grandes financieras. Que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Y lo que esquiva Sánchez es que la entrada en vigor de estas medidas se traducirá por parte de las grandes corporaciones en una subida del coste de sus servicios para el bolsillo de todos los españoles. Pero el presidente se muestra compasivo. Y por tanto comprendo la angustia, la frustración y también el enfado de todos, porque también es el mío.
y me hago cargo en consecuencia del estado de ánimo de la gente. Tan compasivo que ha sorprendido incluso su anuncio de la gratuidad de los abonos de Renfe Cercanías, Media Distancia y Rodalies hasta el 31 de diciembre. Un sinfín de medidas electoralistas a las que se suma la supresión del término del gasto en defensa por un incremento del mismo. Y todo con un único fin, contentar a sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Y eso solo por poder terminar bien la legislatura. Anuncios que, sin embargo, no han sido tan bien recibidos como esperaba. Su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado impasiva hasta en una, dos, incluso en 3 ocasiones a las proclamas de Sánchez. Y veíamos en esas últimas imágenes del vídeo de Beatriz Dávila que Yolanda Díaz pues no estaba muy entusiasmada con esas medidas de Sánchez, apenas le aplaudió, solamente al final. Ella decía que era pues porque no hay que aplaudir todo el rato, sino que hay que escuchar, pero lo cierto es que justo antes de entrar al hemiciclo, antes de las 12 del mediodía, reconocía delante de los periodistas que no tenía muy claro cuáles iban a ser esas medidas, aunque ella lo intentó. Sánchez no se las había contado, eso sí, después se ha visto que en la coalición pues las ven bastante bien. Yone Belarra se ha referido así a ellas después de la intervención del presidente. La escuchamos. Más allá de las medidas concretas, lo importante es que hemos reorientado el rumbo y eso es lo fundamental, creo que es lo que la gente estaba esperando de nosotras, por lo que Podemos ha trabajado muchísimo en las últimas semanas, como bien sabéis. Y mientras tanto, un anuncio en particular de Pedro Sánchez hacía que el IBEX se desplomara, como van a ver. Es el impuesto a los bancos que ha escogido Pedro Sánchez para intentar paliar un poco esa inflación. El pico que ven en la imagen corresponde a los minutos justo después de que Sánchez anunciara esa propuesta, que además era de Podemos, recordamos, es decir, la ha comprado un poco. ¿Qué supone eso? Pues en concreto que en impuestos para el gobierno se van a recaudar 7.000 millones en 2 años. Vemos que son 2.000 millones al año por parte de las energéticas y 1.500 más al año por parte de los bancos. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Pues que en realidad, aunque parezca muy bonito decir que quien se va a hacer cargo de la inflación van a ser los grandes empresarios, las energéticas o los bancos, pero al final esos impuestos van a salir pues de donde salen siempre, de nuestro bolsillo. Así que en realidad estos impuestos son un poco también para el pequeño autónomo, para los consumidores y para los pequeños accionistas. Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a conectar en un rato para hablar de lo que ha hecho la oposición. Lo hacemos después porque ahora la oposición la tenemos aquí, que es Javier Ortega Smith, que nos acompaña en este primer tramo. Y Existi más iba a decir algo. Bueno, no, yo tendría muchísimas cosas que decir, pero teniendo a Javier, nada más. Teniendo a Javier le pregunto cosas. Aparte del sentido de lo que está diciendo Pedro Sánchez, que es populismo puro y duro, fíjate. A lo mejor esto es una ingenuidad, pero me sigue escandalizando la falta de debate. Es decir, un autócrata, que cuanto más ignorante es, más autócrata se muestra, coge y suelta que vamos a poner un impuesto que supondrá 1.500 millones a las eléctricas y 2.000 a la banca al año, o al revés, 2.000 a las eléctricas. Es decir, una cosa sin ningún debate. Y todo el debate que hay, que es precisamente Santiago Abascal, no recuerdo si Cuca Gamarra le ha respondido algo a esto, le dice, bueno, perdone, pero para beneficios, está hablando de beneficios, de sobrebeneficios, y usted, sin embargo, está extrayendo, por causa de la inflación y de la progresividad, no va a reducir estos beneficios caídos del cielo que se lleva precisamente el Estado por causa de la inflación, y ya está, y no hay más debate en una materia que, como la tributaria, como bien sabe don Miguel y como bien sabes tú, que eres jurista y de reconocidísimo prestigio, es decir, es una materia reservada a la ley. Y nada, llega ahí un tipo, dice eso, pierden hoy 300 millones las empresas eléctricas, perdón, la banca, cosa que parece que es irrelevante, pero no es irrelevante porque hay fondos de inversión, fondos de pensiones, empresas que invierten en eso y que pierden dinero. Es decir, los españoles... Pierden hoy 330 millones. Sí, además Perdón, el Estado. Solo el FROB. Solo el FROB, solo nosotros. efectivamente. Además el Estado, sí, pero el resto de los agentes pierden dinero. Por supuesto, ese dinero de una manera o de otra será pagado por los accionistas, que como todo el mundo sabe, son todos ricos. Por los españoles que pagan y todo por una postura autocrática de un señor sin debate.
el país con más parlamentos, casi, no es verdad, pero con parlamentos mejor pagados del mundo, España, y en el que menos se debaten las cosas. Claro, sí, pero fíjate que tenemos que entender de qué personaje estamos hablando. Y esto sitúa la gravedad del problema que tiene España. Estamos ante una persona que desde el minuto 1 se ha destacado por ser un mentiroso compulsivo. Sus actitudes, que algunos han calificado, y creo que con bastante acierto, de psicopatía, es decir, persona que está completamente fuera de la realidad y que intenta transformar esa realidad, todo lo que hace en política es una gran mentira. Es una gran mentira porque, como le dijo y le planteó Santiago Abascal en la moción de censura del año 2020, todo esto que está pasando era lo lógico que tenía que pasar. Él llegó a la política diciendo: no pactaré jamás con la izquierda de las cartillas de racionamiento, ahí los tiene metidos en el gobierno, no pactaré jamás con los filoetarras que tienen las manos manchadas de sangre. Quiere aprobar una ley de desmemoria histórica que está escribiendo la historia, o pretende escribir el relato histórico, los herederos de la ETA, y dijo: jamás pactaré con los golpistas, y los tiene allí apoyándoles el gobierno. Un tipo que ha sido capaz de engañar a sus votantes, a sus electores, a su propio partido, que es un cínico patológico. El gran problema que tenemos en este momento, da igual lo que diga Sánchez, puede decir una cosa o la contraria, no tiene ninguna fuerza. Pensemos que al españolito de a pie, el que tiene que pagar impuestos, el que no llega a fin de mes, al que Sánchez le ha dado la receta que debería haberse quedado la cara de vergüenza, la solución a los problemas económicos es que ustedes bajen la calefacción. ¿Por qué no dijo que la paguen y que se mueran los pobres ancianos de frío y que, por supuesto, apaguen el aire acondicionado? Es decir, que pasen calor en verano y que pasen frío en invierno. Esa ha sido la solución que se ha atrevido a decir sin sonrojo en la tribuna del Congreso de los Diputados. Un tipo que tiene 22 ministerios, que tiene más de 1000 asesores, que ha incrementado el gasto despilfarrado del gobierno en gasto político y sectario. Un tipo que se ha atrevido a poner 20.000 millones de euros que harían una falta extraordinaria a las familias más necesitadas para seguir incrementando ese ministerio de la desigualdad y del sectarismo ideológico. Bueno, pues esa es la realidad. Es un tipo que es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder, de mentir a unos y a otros. El otro día yo hacía una intervención en el Congreso donde recordaba lo que denominaba las víctimas de los ceses, donde pueden ir todos aquellos que han defendido el Estado de Derecho, incluso a los suyos que ha tenido cerca. Es decir, le ha dado igual, todo el que le sobra lo fulmina, lo elimina. Y por tanto es así de grave la situación que tenemos. Yo confío y espero en que aquellos que algún día creyeron cuando votaron a este personaje que iba a solucionar algo, que se den cuenta de verdad que nos está empujando al abismo como nación, al abismo institucional y al abismo económico, y que hay que reaccionar. Y por eso nuestro presidente le ha recordado al Partido Popular que no vale solamente con la sustitución de sillones, que hay que tener el valor, y en eso tendrá la mano tendida el Partido Popular, para derogar todas las leyes de imposición ideológica, para proteger de verdad a los sectores primarios que nos dan de comer a los españoles, para ayudarle. Por ejemplo, si quisiera de verdad haber ayudado a los españoles, lo que tenía que haber anunciado hoy era una rebaja importantísima en los impuestos a la energía, a los combustibles, rebajando el IVA en los alimentos al mínimo. Es decir, medidas que de verdad mañana mismo están en el bolsillo de los españoles para poder sobrevivir. Todas estas anuncios que hace, como muy bien se ha comentado aquí, estos anuncios son cortinas de humo que al final repercutirán otra vez en los consumidores, porque lógicamente los bancos lo van a repercutir a los consumidores. Esa es la realidad que tenemos en España, la triste realidad. Juan Ángel Soto. Pues rapidísimamente un breve apunte sobre lo económico, que es que creo que presuponemos que se va a recaudar, aparte del coste sobre la sociedad, ¿no?, pero que se va a recaudar lo que el gobierno dice que se va a recaudar. Un breve ejemplo, yo trabajé en su momento, es la mal llamada tasa Google, el impuesto sobre determinados servicios digitales. Dijeron que iban a recaudar al año siguiente 1.200 millones de euros. Recaudaron menos del 20%. Y en cambio ocasionaron un impacto negativo en el sector de 178 millones y de 300 y pico millones de euros en el conjunto, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Eso en cuanto a lo económico. Además, efectivamente no van a recaudar seguramente lo que dicen que van a recaudar. Por otro lado, habéis hablado mucho de la cuestión del relato, de que son mentirosos compulsivos, etc. Mi pregunta sería, ¿hasta les va a seguir valiendo sencillamente hablar de ciencia ficción, como señalaba José Javier, porque hasta ahora parece que les ha bastado y ante circunstancias
extremadamente adversas, difíciles, extraordinarias, les ha bastado. Aludiendo también a la frase que has destacado, José Javier, de Santiago Abascal, reconstruiremos todo aquello que destruyan. Por un lado, muy loable como hombre de Estado, por otro, ¿qué remedio? Efectivamente, si eres un hombre de Estado, la cuestión, ¿no? La pregunta del millón es cuánto van a destruir antes de irse y cuánto tiempo va a costar, bueno, tiempo y recursos, o apretarnos el cinturón en ese sentido, reconstruir lo que nos dejen de España. Fíjate, claro, un tipo así que es capaz de todo a cambio de mantenerse en el poder, también tiene sus armas y estas hay que denunciarlas, pues son peligrosas. La primera, los medios de comunicación que tiene comprados y manipulados, salvo honrosas excepciones, y que sigue inyectando a base de oligopolios y a base de publicidad institucional, que tiene comprados con las licencias. Si a eso le sumas el control férreo que pretenden hacer de toda la disidencia posible, es decir, a través de imputar delito de odio a todo el que no esté de acuerdo con sus dogmas y con sus directrices políticas, controlando las redes y, cómo no, las encuestas, controlándolas a través del CIS de Tezanos, controlando el Instituto Nacional de Estadística, y que como salgan unos datos estadísticos que no le gusten sobre el Producto Interior Bruto o sobre la inflación, inmediatamente fuerzan el cese. Es decir, con un tipo que es capaz de hacer como los auténticos autócratas y dictadores, el sentido de controlar todos los mecanismos, controlar la justicia, controlar los medios de comunicación, controlar los organismos independientes de datos. Con todo eso desvirtúa la realidad y es capaz de venderle a los españoles cualquier cosa. Mañana puede decidir en sus redes mediáticas y en sus tentáculos de poder que hay que vender, que España es el mejor país del mundo, donde más empleo se crea, donde menos se gasta en gasto político y donde el gobierno tiene los ratios, como ha intentado defender hoy en la tribuna, de mayor eficiencia, cuando es un gobierno que a todas luces despilfarra los gastos públicos. Por tanto, este es el gran problema. El gran problema no solo es que sea una mentira política, es que tiene toda una maquinaria a su servicio puesta a seguir engañando a los españoles y a tergiversar la realidad. ¿Y contra eso qué hay que hacer? Pues hay que levantar la voz, como hacemos aquí en estos medios de comunicación, hay que decir a los españoles que sean valientes, que salgan a la calle, que no nos rindamos, porque recordemos otras naciones que cuando este tipo de populismo totalitario comenzó a surgir no creían que eso pudiera pasar. Yo lo recuerdo porque desgraciadamente lo tuve que vivir de cerca, cuando en Venezuela se decía Venezuela no es Cuba, en Venezuela es una democracia sentada, en Venezuela es imposible el comunismo, ahora no consiguen sacarse a la dictadura bolivariana, que como nuestro presidente le ha recordado, muchas de sus medidas son de este tipo. Es populismo bolivariano y al final es desprecio absoluto a los mecanismos de control del Estado, al Poder Judicial y a los organismos independientes. Y ante eso hay que rebelarse, porque está en juego la nación, está en juego la libertad, está en juego la democracia, está en juego la propiedad privada, está en juego incluso la vida y la seguridad de los españoles. Y es ante lo que nos enfrentamos y hay que ponerle a las cosas su nombre. Por eso no puede haber tiritas. Nosotros este jueves presentamos 140 medidas frente a ante este estado de situación en que nos encontramos, ante el Estado de Derecho. Se van a presentar 140 medidas de todo tipo, de tipo legal, de tipo social, de tipo económico, para intentar que los españoles entiendan que la alternativa que necesita España tiene que ser una alternativa muy decidida, muy valiente, y que no vale seguir con componendas. Componendas que nos preocupan, cuando se dice vamos a ver si llegamos a un acuerdo, como dice el Partido Popular, con el Partido Socialista para ver si nos ponemos de acuerdo en seguir controlando la justicia. Esto es muy delicado, no puede haber. Nuestro presidente lo define en una frase: distancia infinita con esta gente, distancia infinita. Que nos tengan enfrente y que sepan que con nosotros no hay nada que pactar, porque nuestro pacto es con los españoles, no con liberticidas que han vendido a España a sus peores enemigos. 5 últimos minutos de entrevista, porque tiene Javier Ortega el tiempo tasado, como es natural. Patricia Sanz. Que no son para ti los 5 minutos, o sea, es para repartirlo entre los dos. Seré breve. No, una observación y luego una pregunta a don Ortega Smith. La primera observación es desde el punto de vista económico. Yo creo que hoy en el discurso del señor Pedro Sánchez hemos echado en falta propuestas fiscales reales, y yo creo que en eso coincidimos todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Pues desde el punto de vista de la tarifa estatal, una rebaja en el IRPF para por lo menos intentar hacer frente a esta inflación que es acuciante para las economías domésticas de todos los españoles, y por supuesto no asustar a los mercados extranjeros, ¿no? De hecho, ha habido medidas, si miramos en nuestro entorno europeo, que se acometieron desde el principio, incluso ya de cuando salimos de la pandemia, donde se acometieron, bueno, pues exenciones fiscales, temporales, y que aquí han llegado tarde y mal. De hecho, y aquí ya va la pregunta para don Javier,
esta es una de las cuestiones que a mí me preocupa bastante, ¿no? Y yo creo que a todos los que nos están viendo, y es qué está haciendo ahora mismo la derecha frente a esta izquierda fragmentada que hoy, en cierta manera, pues se ha recuperado, ¿no? Porque ha pillado por sorpresa a los socios del señor Pedro Sánchez, evitando así y desactivando todo tipo de críticas, lo contábamos en nuestra crónica principal en el debate, haciendo, bueno, pues pasando por esa pisonadora de lo que es la izquierda. De hecho, el señor presidente del Gobierno se ha vuelto a ganar, ¿no?, el carnet de socialista, tal y como le decía Gabriel Rufián. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo la derecha? ¿Se plantea a lo mejor en los próximos meses una moción de censura como la que presentó de forma solitaria Santiago Abascal, dado que no recibió entonces el apoyo de Pablo Casado? ¿Cómo se está armando la derecha frente a una izquierda que, por lo que hemos visto en las elecciones andaluzas, no ha comenzado sino a fragmentarse? Bueno, creo que lo más importante que hay que hacer, en primer lugar, es denunciar la situación, que los españoles sean conscientes ante lo que nos enfrentamos. Totalmente de acuerdo que hay que proponer medidas que tengan un efecto inmediato, medidas de rebaja fiscal en el IVA, en los combustibles, en la energía, en la electricidad, en el gas, por lo que digo, porque tienen un efecto inmediato en las economías domésticas, un efecto inmediato en la industria y que permitirían rebajar nuestros costes de producción y, por tanto, en cierta medida también la inflación. Y luego, ¿qué estamos haciendo? Pues allá donde tenemos capacidad de gobierno estamos intentando reducir al máximo el gasto innecesario. Lo estamos haciendo con medidas, como ha recordado nuestro presidente, en Castilla y León, intentando el mínimo gasto posible dentro de lo que nos permite un acuerdo de gobierno con el Partido Popular y en la medida de nuestra posibilidad de presión. Pero, por ejemplo, reduciéndole a los sindicatos paniaguados las subvenciones, intentando que el máximo posible de los recursos públicos vayan a lo que es economía productiva y que vayan a ayudar realmente a quienes están generando riqueza y puestos de trabajo. Esto es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, creo que también es importante trasladar un mensaje de esperanza. Nuestro presidente ha dicho: nosotros estamos dispuestos, si el Partido Popular quiere, en las próximas elecciones generales, sean cuando sean, a establecer una alternativa en la que los españoles vean claramente que con ese gobierno se van a derogar todas estas leyes que están provocando la miseria, la ruina y están coartando las libertades. Y hay que hacerlo de manera valiente. En otros temas podremos discutir, pero cuando están en juego cuestiones claras, como he dicho, la economía, la libertad y la propiedad, no se puede titubear. Y respecto a la moción de censura, cada día que pasa hay una razón más. Hoy podríamos enumerar 15 o 20 medidas más que darían lugar a iniciar una nueva moción de censura. Esperemos que esta vez, si llegase a producirse, no sea solo Vox el que la defienda, porque desgraciadamente, y nos duele decirlo, no hay nada peor que tener razón después de haber anunciado lo que se venía encima, que todavía haya sido peor. Así que cuanto antes echemos a este gobierno, más posibilidades tendremos los españoles de sacarla adelante y sacar la cabeza a flote. Último minuto, y yo querría hacer, para un minuto que nos queda, porque Javier, es que nos hemos comprometido aquí, 20 está fuera de aquí, pero hay una cosa de Sony 18 que no quería dejar de preguntar. Está, digamos, trayendo el asunto hacia el Ayuntamiento de Madrid, porque pasados los fastos de las fiestas patronales del orgullo, ha dicho Begoña Villacís que la gente que estaba contra el orgullo se ha ido con el rabo entre las piernas, que en el vigente contexto no me parece la expresión más adecuada, pero en fin, ¿cómo valoraría lo que ha pasado ahí? Bueno, hay algunos que quieren seguir regando chiringuitos, entre ellos parece que el gobierno de Almeida, quieren seguir regalándole $500.000 de euros que necesitamos los madrileños para las cuestiones importantes, seguirlo regalando a un negocio privado de unos pocos, como es la Organización del Orgullo, que además nos supone un gasto. Nosotros lo vamos a pedir en el próximo pleno, estamos pidiendo que se nos den los datos reales de cuánto le ha costado a los madrileños en limpieza de toneladas de basura, cuánto en problemas de seguridad, cuántos casos ha habido de problemas de seguridad grave en las calles, cuánto ha tenido que intervenir los servicios de salud, los servicios de emergencia, la policía, y ya no digo porque es difícil valorarlo, pero cuántas denuncias ha habido de vecinos que han tenido que soportar, incluso algunos, marcharse de sus barrios porque no podían dormir. Esto no hay derecho. Y ya sé que decir esto es que algunos utilicen siempre la expresión de llamarte homófobo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Nosotros lo que decimos es que las leyes, las normas, como pedimos en un pleno, las ordenanzas del ruido, las ordenanzas referidas a la prohibición de vender bebidas en la vía pública, se tienen que cumplir para todos, para cualquiera que haga una utilización de la vía pública, sea para una carrera deportiva o sea para una manifestación o una fiesta. Hay que respetar la ley. Y parece que estos del orgullo tienen carta blanca, pueden hacer
hacer con la ciudad lo que quieran, ensuciarla, hacer el ruido que quieran y demás. Nosotros desde el Ayuntamiento, desde el Grupo Municipal, vamos a seguir peleando para que la ley sea igual para todos y que no haya chiringuitos privilegiados, por mucho que esa derecha cobardada se arrodille ante ellos. 22:20 en punto. Así que lo prometido es deuda. Javier Ortega Smith, muy amable, gracias. muchísimas gracias. Faltaría más. Gracias a ti.